¿Qué tal, amigos de Hombres Corresponsales MX? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy, en la continuación de los diálogos virtuales sobre masculinidades y e igualdad de género, tengo el gusto de entrevistar a, al compañero y buen amigo Balán Pineda. Él es tallerista y miembro del Círculo de Masculinidades de Culiacán. Y bueno, Balam tiene ya una larga trayectoria, ¿no? A pesar de ser tan joven en lo que es, pues, los talleres de sensibilización sobre violencia de género y bueno, también nos platicará un poco, ¿no? De su experiencia dentro del círculo de las masculinidades y pues bueno, esta relación que tiene que haber también con los feminismos, que se me hace que también es de suma importancia platicarla y que creo que pues bueno, todavía es una deuda pendiente, ¿no? Que tenemos por ahí, quienes trabajamos el tema de las masculinidades. Y, pues bueno, sin mayor, eh, sin mayor tiempo, pues bueno, le damos la palabra a Balam. ¿Cómo estás, Balam? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, muchas gracias. Aquí con el gusto de platicar contigo. Y pues bueno, hemos tenido ya la posibilidad de platicar y de coincidir en algunos foros. Y creo que bueno, el tema que en particular nos reúne el día de hoy es de suma importancia. Y bueno, creo que tienes por tu trabajo y por todo tu palmarés que ya tienes, pues bueno, tienes todo la experiencia y aparte has vivido lo que es la atención de la violencia de género. Y bueno, en ese sentido es, ¿no? Mi primera pregunta. ¿Cómo crees o en qué crees momento que nos encontramos como sociedad en la atención de la violencia de género? Y pues bueno, en este sentido también, mm, ¿crees que hay algún enfoque o alguna inercia que esté impidiendo, digamos, un mayor acercamiento o una verdadera atención a este problema? Sí, pues nos encontramos en un momento crítico, no solamente las violencias de género, pues, sino una crisis planetaria y civilizatoria en donde todos tenemos que asumir el compromiso, todas y todos, de cuestionarlo todo, porque las estructuras viejas son las que nos tienen aquí, ¿no? En esta situación tan frágil. Yo creo que en este momento debemos voltear a ver las luchas a nivel nacional y mundial que nos están interpelando. Y pues dentro de estas luchas tiene que estar el trabajo de masculinidades. Esa es mi postura, porque finalmente es uno de los frentes de la lucha antipatriarcal, ¿no? Em, ¿Cuáles son los enfoques o inercias? Pues lo que a mí me ha tocado en mi experiencia, que no es tan larga, pero gracias, son los enfoques simplistas, ¿no? Los enfoques liberales en el que se cree que el trabajo de masculinidad se tiene que limitar al plano individual o a los cambios actitudinales, ¿no? Ignorando el carácter estructural e histórico del sistema sexogenérico. Hay una especie como de pereza intelectual o una especie también de complicidad con las instituciones que siguen reproduciendo el sistema mismo, el sistema patriarcal, ¿no? Eh, por un lado está esta noción de que los varones antipatriarcales no podemos ni debemos involucrarnos en otras luchas, ¿no? Como pienso ahorita que está ya muy acuciante el tema del antirracismo en México y a nivel mundial, ¿no? No podemos involucrarnos en eso, tampoco podemos involucrarnos en la lucha de las diversidades sexuales y otras luchas. Y esto es parte del mismo enfoque, opino yo, que es un enfoque limitado, un enfoque simplista, y se piensa que nuestra lucha termina convirtiéndonos en varones emocionales y padres responsables, ¿no? Pero yo creo que eso no alcanza, pues, para el tamaño de la crisis en la que vivimos, ¿no? Y por otro lado, pues, también está la inercia muy fuerte, muy grande de una cultura machista que cada vez se sigue reforzando más em, en las instituciones, en los medios de comunicación, en la iniciativa privada, en todos lados, en todos los espacios. Y esta cultura pues sigue reforzando los roles y estereotipos de género, desde el ciudadano de a pie,
el que tiene que trabajar todos los días para sobrevivir, hasta el mismo presidente de la República, ¿no? Que sigue construyendo narrativas patriarcales sobre lo de por sí frágil que es el tema de los feminicidios, las violencias de género, el acoso, etcétera, ¿no? Ujú, ujú. Totalmente de acuerdo, fíjate que digo, obviamente que uno de los temas o de estas resultandos, ¿no? Lo que vendría siendo una estructura heteropatriarcal, pues ciertamente están estas partes en las cuales se ha centrado mucho el movimiento de las masculinidades, que es esta parte en que los hombres busquen el desahogo, que los hombres busquen, ¿no? Esta parte del desarrollo de las paternidades responsables, pero a fin de cuentas se sigue totalmente solazándose en los privilegios, cuando realmente el punto, como bien dices, debe ir más hacia allá, ¿no? Y es en esta responsabilidad de asumirnos como hombres, ¿no? Y desde el propio contexto que cada quien tenga, pero que pues somos hombres que ejercemos violencia, somos hombres que somos racistas, que somos clasistas contra otros hombres y aparte, bueno, todas se suman, ¿no? Toda una mayor opresión contra otras mujeres, pero efectivamente quedarse nada más como en el subtexto, ¿no? Como de lo que se nos ha privado sería seguir estando como en este nivel nada más como de, bueno, o sea, ¿qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿No? Y qué privilegios, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, está padre, ¿no? Que los hombres sintamos y esto y desahogo y eso, pero ¿qué nos ganamos con eso en una estructura en la cual los varones, pues, ¿no? Seguimos sin asumir, ¿no? Esa responsabilidad. Y creo que ese es el paso, ¿no? A seguir dentro de lo que sería el desarrollo del estudio de las masculinidades o el desarrollo de una perspectiva que busque esta responsabilidad, ¿no? De los hombres como sujetos que deben participar activamente pues sí, de una búsqueda, ¿no? De igualdad, de una búsqueda de terminar con estos roles y estereotipos de los cuales hablas. Y pues en ese sentido, como hombres, y más si nos dedicamos como a esta tarea, ¿no? De los talleres de sensibilización, capacitación, para, ¿no? Buscar el ejercicio, ¿no? Más responsable de las masculinidades, pues hemos llegado muy tarde, hemos llegado muy tarde, y aunque como siempre dice, no es un tema nuevo, pero creo que sí traemos un atraso muy significativo en comparación, ¿no? De otros movimientos y específicamente del movimiento del feminismo, que pues es muy entendible, ¿no? Digo, después de siglos y siglos de opresión política, social, económica, pues bueno, ¿no? Era muy deseable y qué bueno que haya surgido esta irrupción, pero como tallerista te voy a hacer una pregunta, eh, ¿cómo podemos articular estos aportes de los feminismos, de los diversos feminismos, con el desarrollo de este estudio de las masculinidades o de este tema que a nosotros nos interesa? ¿Cómo crees que debería haber este engarce o esta articulación? Sí, pues el diálogo con los feminismos debe ser una tarea permanente de los varones en disidencia, que estamos trabajando las masculinidades, principalmente porque el estudio de masculinidades surgió de los movimientos de liberación de las mujeres, ¿no? La teoría está ahí, o sea, los textos, las reflexiones, la información está en Internet y la mayoría ya está escaneada en PDF, que esperemos que ahora con esta ley que acaban de aprobar del TMEC no nos echen para atrás eso. Este, pero la información está ahí, lo que no está es la voluntad, pues. La voluntad de los varones a escuchar a las mujeres feministas que están clamando que nos hagamos responsables de las violencias sexuales y de género sistemáticas que venimos perpetrando de manera histórica. Y ese diálogo, esa comunicación tiene que ser todo el tiempo, de lo contrario, los círculos de varones corren un alto riesgo de convertirse en un nuevo círculo de Toby, ¿no? Donde nos estamos mirando los ombligos y donde estamos diciendo, sí, fuimos víctimas porque yo también sufrí abuso de chiquito y mi papá me oprimía y mi mamá también era machista. Entonces, eso terminaría siendo un balazo en el pie. Nosotros debemos asumir la responsabilidad de estar
informados y aterrizar la teoría de nuestras propias vivencias en nuestros propios contextos para dialogar con las compañeras desde la horizontalidad y no esperando que ellas nos eduquen y nos resuelvan las dudas, nos resuelvan las carencias por esta misma pereza intelectual de la que hablaba anteriormente, ¿no? Y bueno, las resistencias más comunes, pues es esta, este tema que hay con las prácticas narrativas violentas que se sigue reciclando, ¿no? El patriarcado va ajustando y va encontrando nuevas formas de conceder por un lado, pero quitar por otro, ¿no? Los hombres ya no podemos ya no podemos estar viviendo de la reputación, ¿no? Está el tema aquí muy reciente de un cineasta colombiano, Ciro Guerra, que fue denunciado por 8 mujeres que ha venido acosando y violentando durante años, casi una década. Y el tipo con una mano en la cintura dijo, no es cierto, todo es una campaña de difamación, yo soy una persona de bien, etcétera, ¿no? Le sigue cayendo en ese tema moral de que los varones violentos son malas personas, ¿no? Que los que no son violentos son buenas personas. O sea, ese tema muy liberal, muy burgués, de buenos contra malos, pero que esconde el tema de fondo, ¿no? El tema estructural, que es que los violentadores varones son, como dicen las feministas, son hijos sanos del patriarcado, ¿no? Tienen familia, trabajan, son productivos, tienen amigos, tienen vida social, pero también son violentadores, ¿no? Entonces, ese tipo de narrativas, prácticas, guión narrativas, no las podemos seguir reciclando. Las violencias sexuales están enquistadas en el corazón mismo de la masculinidad y de la heterosexualidad, tú lo mencionabas hace rato, ¿no? Los varones en licencia tenemos que hacer la crítica a la heterosexualidad porque es un régimen político que violenta no nada más a las mujeres, sino también a otras personas, como son los compañeros de la diversidad sexual, los compañeros gay, los compañeros trans, las compañeras lesbianas, ¿no? Eso es parte del régimen heterosexual. Entonces, si no atacamos esas causas raíz, pues finalmente nada más estamos haciendo como lo que mencionaba, ¿no? Cambios actitudinales para quedar bien, para dejarlo como en lo cosmético, pero sin llegar a la columna vertebral del asunto, pues. Totalmente de acuerdo contigo y retomo algo que en algún foro tú mencionaste y que me hizo mucho sentido después, de que no podemos hablar de que solamente hay como una masculinidad hegemónica tóxica, sino pues todas las masculinidades, como bien tú lo dijiste en el foro, pues son tóxicas. Y me refiero precisamente como esta masculinidad como cómplice, ¿no? En esta clasificación, ¿no? Que tanto ya hemos sabido, ¿no? Desde los estudios de las masculinidades, eh, que por un lado asume, ¿no? Los privilegios, pero también por el otro lado no los confronta o no, digamos, los denuncia, ¿no? Y como bien dices, es muy claro en este aspecto, ¿no? Se sigue jugando en el imaginario social de la idea de que basta con que un hombre no viole, un hombre no abuse, como para decir, bueno, o sea, pues ya vamos de ganancia, es un hombre bueno, ¿no? Cuando está toda esta otra suerte de que no somos hombres que convalidamos, ¿no? El sistema, somos hombres que en alguna ocasión hemos entrado en estas dinámicas, ¿no? De los círculos de violencia y que al final, pues siguen siendo una resistencia, ¿no? Muy fuerte, porque pareciera que se nos exige lo menos como para decir, bueno, o sea, vamos a dar como un aplauso, ¿no? Y es en este sentido también esto, ¿no? O sea, qué bueno que haya hombres que cada vez sean más corresponsables, pero la corresponsabilidad, o sea, es de facto, o sea, no es como una gracia que damos los hombres o una gracia, ¿no? Que estamos ofreciendo, sino así deben ser las relaciones humanas, ¿no? Y las relaciones en espacios domésticos, pero pareciera que sí, que como que se nos está ofreciendo, ¿no? Esta bonanza, ¿no? De decir, bueno, ya ustedes que no hacían nada de esto, pues qué bueno, ¿no? Que ya se ocupen de esto, ya son como más bonitos o esto, lo otro, y pues llegamos a lo mismo, ¿no? O sea, es imaginarios de que pues es que no me pega, es que no toma, ¿no? Y trae el dinero a la casa, ¿no? O sea, como quedarnos en ese subtexto, por así decirlo, que le sigue pues haciendo mucho daño, ¿no? A pues sí, a una búsqueda real y a una verdadera, así nunca nos vamos a ser como responsables los hombres, ¿no? Como
de nuestro propio ejercicio tóxico, ¿no? De la masculinidad, como que lo veo muy difícil. Y yo creo que todos los varones están viendo esta entrevista, pues pueden hacer, e incluso yo creo que le han dicho, ¿no? Pues yo ayudo, ¿no? En la casa, o yo, no salgo tanto con mis amigos, o casi pido permiso, no sé, ¿no? Ese tipo como de cosas. Y al fin de cuentas, pues bueno, ¿no? Como y digo que me hizo mucho sentido, realmente no hay como todas las masculinidades como las ejercemos, pues son tóxicas, ¿no? Y en esta línea de pensamiento yo, pues quería preguntarte también lo siguiente, ¿no? O sea, ya vimos que no hay como una atención por parte de las estructuras encargadas como de socializar de diferente manera a los hombres, ¿no? Eh, y pues lo vemos en este gobierno y lo hemos visto en todos los gobiernos, o sea, no existe una responsabilidad real, ¿no? Frente a la violencia de género, a la violencia que padecen las mujeres. Eh, ¿Cuáles crees tú que sean esos grandes pendientes, ¿no? Ya sea estructurales, ¿no? Y lo digo a nivel gobierno, a nivel cultural, a nivel mediático, a nivel de la sociedad civil, que pone este nubarrón, ¿no? Para no atender la violencia de género. ¿Cuáles crees tú que sean estos grandes pendientes, por así decirlo? Pues el primer gran pendiente, te voy a hablar de mi experiencia porque yo soy docente de nivel preparatorio, es el tema de la educación, ¿no? México es un país conservador y su Ujú. modelo educativo está subordinado a las ideologías burguesas dominantes, ¿no? El modelo competencista es nada más que eso. Y en estas ideologías no cabe la perspectiva de género. Se supone que el Estado mexicano tiene compromisos internacionales para acabar con las brechas y violencias de género, convenios que han firmado con la ONU, con los organismos como la Corte Interamericana para reparar los daños, etcétera. Y de las empresas, pues ya ni hablamos. O sea, me refiero a que esos compromisos no se materializan, ¿no? En las escuelas tienes a miles, quizás cientos de miles de docentes que siguen reproduciendo las ideologías sexistas, las ideologías y prácticas sexistas, ¿no? Mi pareja, por ejemplo, es docente de secundaria y aquí en Sinaloa todavía es un tabú hablar del uniforme mixto, ¿no? O sea, las niñas no pueden ir si no es con un régimen súper rígido de el PAN solamente es para deportes y todo el tiempo tiene que ir con falda, ¿no? Y con todas las consecuencias negativas a las que se exponen a las niñas, principalmente por usar estas vestimentas, porque sabemos que los niños nada más están esperando a ver en qué momento se le asoma la falda para poder estar ahí fisgoneando, ¿no? Entonces, desde detalles como esos, el sistema sigue nada más reciclando lo mismo. O sea, las escuelas no están abriendo los espacios a las colectivas y a los colectivos para intervenir esas nuevas generaciones que van a ser las que van a soportar al patriarcado en 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, eh, ahí hay un gran hueco. Está también ese sería un gran pendiente, digamos, de lo estructural, pero también está el tema económico, ¿no? O sea, como tú mencionabas, un hombre no nada más es machista, o no nada más puede ser machista, puede ser racista, puede ser homofóbico, puede ser clasista, puede ser lesbofóbico. O sea, todas las opresiones se juntan en una sola corporalidad y se ejercen desde esta posición de privilegio, ¿no? Entonces, está el tema, por ejemplo, de las paternidades responsables, ¿no? Haciendo una pequeña crítica filial. Compartieron una nota sobre padres responsables que trabajaban para una empresa multinacional, ¿no? En puestos ejecutivos. ¿Quién puede trabajar en una empresa multinacional con un puesto ejecutivo? O sea, menos del 1% de la población masculina, ¿no? ¿Por qué no hablamos de cómo abordar el tema de paternidades responsables para los precarizados, para la gente que tiene que salir todos los días a ganarse el pan, como ahorita más con el tema de la pandemia, de que si no sales a trabajar no comes, ¿no? ¿Cómo vamos a atacar a la paternidad responsable si dejamos de lado todo este tema de opresión de clase que es brutal en México? Somos de los países más explotados a nivel mundial, incluso más que Corea del Sur, por ejemplo, ¿no? Que sería un símil en Asia. Trabajamos más que muchísimos países de Latinoamérica. Entonces, ese es un tema estructural también que las colectivas tenemos que asumir y que difícilmente va a venir de las instituciones, porque las instituciones son especialistas en tratar nada más un tema y ya, ¿no?
Si estamos trabajando género, no quiero más que le metan de género y se acabó. Lo de raza, eso es del CONAPRED, ¿no? O eso es de los indígenas, o eso es de las comunidades afrodescendientes, ¿no? A mí lo que me interesa nada más es el género. Entonces, si nosotros no atacamos el tema en toda su complejidad, volvemos a lo mismo. Estamos simplemente jugando las mismas reglas del juego, ¿no? Que se ha jugado históricamente. Ujú, ujú. Totalmente de acuerdo, porque pareciera, de por sí tenemos esta mala tradición en México, ¿no? Que desde hace 20 años, todo el trabajo todo el trabajo que se tendría que hacer, ¿no? Con la violencia de género, con ¿no? El ejercicio responsable de la masculinidad, con el acoso, con eso, todo lo metemos en una canasta, ¿no? Como así, ¿no? De todo va como a género y entiéndase por género. Aquí en México lo entendemos como género mujeres, ¿no? Y es así Ujú. como ha trabajado casi la mayoría de todos gobiernos, y si no fuera por esta parte como de la sociedad civil o esta parte de la academia, realmente ni siquiera tendrían como acceso a toda esta ¿no? variedad, ¿no? Y todo esto, diversificación que debe haber, ¿no? En una agenda política de género, una agenda social, una agenda, ¿no? cultural. Y desafortunadamente, pues sí es una narrativa, ¿no? Que se ha impuesto mucho desde las instituciones, como tú dices, y que entonces lo que hace es incluso generar, ¿no? Como enemigos y reacción frente a lo que se cree que, ay, nomás son políticas que buscan, ¿no? Como este, dar más derechos y quitarnos derechos a los hombres, ¿no? Se pierde de lado esta parte relacional y esta parte pues que es intrínseca, ¿no? De cuando estamos hablando de género, que es esta parte relacional y esta parte de las relaciones de poder que claramente, o sea, son opresivas frente a las mujeres y pareciera que, bueno, las instituciones se quedan en esta única parte, ¿no? Y desde ahí viene también un poco el problema, ¿no? De que no se va a un fondo, ¿no? Que sería, pues tenemos que ir a reconstruir o a tejer fino, ¿no? En ese imaginario social de los roles, de los estereotipos, sino nada más es como o prevenir o resolver algo que ya sucedió, ¿no? Y en ese sentido, ahora sí que como, primero como varón, pero también desde tu experiencia como tallerista, ¿no? ¿Cuáles crees que como varones, ¿no? Deban ser esos cambios impostergables, pero esas renuncias que también tenemos que hacer como hombres, para poder estar en una condición de decir, ¿no? Me interesa, ¿no? Y totalmente soy responsable como, ¿no? O soy uno de los responsables en este tema de la violencia hacia las mujeres. Sí, pues uno de las tareas impostergables que tenemos que asumir es aprender a escuchar, ¿no? Escuchar a las mujeres. Es un trabajo muy fuerte, parece muy sencillo, ¿no? Pero los hombres estamos acostumbrados a hablar y a dominar el espacio público y a dominar la arena política. Y por eso ahorita hay una gran ansiedad en el país, porque las feministas están tomando el espacio público, nos están quedando a cocinar, nos están quedando a lavar los trastes, nos están quitando protagonismo y eso genera una tensión y una ansiedad muy fuerte, ¿no? En la población masculina del país. Entonces, tenemos que empezar a reconocer que nosotros tenemos una deuda histórica, pero hay que escuchar a las compañeras, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan de nosotros, ¿no? Esa es una primera tarea. La segunda es, la educación emocional no se va a dar por decreto ni se va a dar en la teoría, es un trabajo que se tiene que dar todos los días. La masculinidad nos cercena las emociones desde muy pequeños y vamos arrastrando ese cercenamiento durante décadas, ¿no? Incluso. Entonces, no es porque digan, ah, sí, ya, yo ya reconozco que soy emocional, que tengo sentimientos, automáticamente ya me convertí en un varón emocional. No es así. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, así como nosotros nos hemos iniciado en el activismo, en la academia, o sea, no obtienes el grado de doctor en una semana, ¿no? Porque ya te pusiste a leer todo lo que había que leer en una semana y pum, ya tengo un grado de doctor. O sea, el mismo trabajo teórico y el mismo tiempo que te requiere entender algo a profundidad es el mismo tiempo que te requiere el trabajo emocional y es un trabajo constante que se tiene que estar
vigilando todo el tiempo, se tiene que estar fomentando todo el tiempo entre nosotros. El solo hecho de que nosotros no podamos expresar emociones entre nosotros mismos, que no podamos decir un te quiero, abrazarnos, estar pendientes de cómo estamos, de cómo está nuestra salud mental, eso indica el tema estructural de fondo, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas en cuanto al trabajo propio entre varones, ¿no? El trabajo con las mujeres, pues, es obvio que ya no podemos estar compartiendo los packs, es obvio que ya no podemos estar haciendo el upskirting ahí, acosando con la mirada a las mujeres, no podemos estar haciéndolas sentir incómodas en el espacio público, es algo que ya no podemos seguir produciendo y sobre todo, ya no podemos seguir siendo cómplices de los varones que sabemos que lo hacen, ¿no? Todos conocemos a un varón que lo ha hecho, yo mismo lo he hecho, es un tema que está inscrito en la masculinidad misma, pero es un tema que ya no podemos callar, ¿no? El patriarcado se alimenta mucho de esos silencios cómplices como lo mencionamos hace rato con el cineasta colombiano, está el tema de que el silencio se convierte también en una negación automáticamente, ¿no? O sea, lo que decíamos hace rato, pues López Obrador, hasta donde sabemos, no ha violado a nadie, no ha acosado a nadie, ¿no? Pero sí se para delante de un micrófono a hablarle a una nación de 140 millones de personas a decir que las feministas están en lo incorrecto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas contribuyen a reproducir las prácticas misóginas. Y nosotros no podemos estar como de, pues nada más le está hablando a las mujeres, a nosotros no nos importa, ¿no? Claro que nos importa, porque nosotros somos los perpetradores, ¿no? A pesar de que, como tú decías hace rato, ¿no? El género es mujeres, ¿no? O sea, en el imaginario el género equivale a problemas de mujeres, ¿no? A pesar de que los perpetradores son en su mayoría hombres de las violencias sexuales, se sigue creyendo que la agenda de género es un tema de las feministas, nada más, ¿no? Y los hombres estamos muy a gusto en nuestro privilegio y dicen, no, pues que ellas hagan lo que quieran mientras no me toquen a mí, mientras no me pasen a molestar a mí, todo está bien, ¿no? Entonces, son ese tipo de renuncias a la comodidad, renunciar a la pereza intelectual, hacer la chamba teórica y práctica para estar construyendo nuevas formas o formas más humanas de estar con nosotros mismos y con las compañeras, ¿no? Y claro, con los compañeros de las otras identidades sexuales Ujú, o ujú. identidades genéricas. ¿Sí? Claro, claro. Y pues sí, en ese sentido creo que sí, no podemos coincidir en que, pues sí, un trabajo propio, ¿no? Y también va en sentido de lo que en algún momento decías, pues bueno, las herramientas para hacer un trabajo, ¿no? Sobre nuestro ejercicio, ¿no? De cómo ejercemos nuestra masculinidad, pues lamentablemente no están como al alcance, ¿no? De las manos de todos. Y es esta necesidad como, pues sí, refundacional, ¿no? Que desde estos instituciones que socializan y que van dejando, ¿no? Estas estelas, ¿no? En las personas, pues tengan esta posibilidad como de generar, ¿no? Estos cambios. Y en gran medida, pues sí, o sea, vamos de la mano sociedad civil, están con las estructuras de gobierno, pero sí, o sea, te encuentras una resistencia enorme si aparte eh, quien puede como que hacer estos cambios desde su ejercicio del poder, pues tiene como esta lógica, ¿no? Todavía como un ejercicio del poder muy patriarcal y un ejercicio del poder totalmente basado, ¿no? Como en roles tradicionales, que fue lo que se dijo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, ¿no? Este, las feministas quieren cambiar esto, pero, ¿no? Lo tradicional es que pues, las mujeres siempre han cuidado mejor ahora sí que a los hombres, ¿no? Y a los adultos mayores y todas estas ahora, situaciones de crianza y de cuidado. Entonces, realmente sí, ahí hay una gran, pues es una resistencia estructural y aparte, lo que habíamos pensado que era como un área de oportunidad se está convirtiendo, ¿no? En un impasse, ¿no? En donde no sabemos qué va a pasar con esta agenda y yo le digo, o sea, todavía, ¿no? A pesar de que muchas de las políticas, ¿no? Que se han dado desde que es como una agenda, ¿no? Tanto por la incursión de la CEDAW y también, ¿no? Por la firma de esta convención, otros tratados por el país, este, pero creo que se puede perder como esta ruta que obviamente sí tiene muchas cosas en las que puede ser perfectible y sí ha habido muchas estructuras que seguramente, ¿no? Administrativamente son corrompibles, ¿no? O fueron corrompibles, pero sin embargo está
que creo que está sufriendo, ¿no? Un poco está bajo ataque, precisamente por haber surgido en un periodo en el que, pues sí, o sea, había estas políticas neoliberales, lo que uno quiera, pero que también ha habido un desarrollo de los derechos humanos y de políticas de género que no se había visto, ¿no? Y que fue motivo de conquista realmente, ¿no? De los grupos, de los feminismos y, ¿no? Y también de otros, de otros grupos que han sufrido como ese tipo otro tipo de opresiones, ¿no? Sociales, pero creo que sí, no digamos una agenda sobre las masculinidades está en riesgo, ¿no? Sino una agenda en el término de lo que sería la igualdad de género. Y pues un poquito para irse cerrando, hablando de esta agenda, yo lo llamaría no es una agenda política, es una agenda no social, ¿no? Y en específico en el tema de la atención de la violencia de género, eh, ¿cuáles crees tú que serían los principales puntos que deberían estar en esta agenda que deberíamos impulsar, deberíamos cuidar que no se pierdan y que aparte deberíamos ser observadores, ¿no? Y vigilantes de que se diera? No sé, ¿cuál es tu opinión? Sí, pues decía un compañero en el Círculo de Masculinidades, Francisco, que hay que aprender a separar la política de lo político, ¿no? La política es lo que hace López Obrador y Morena y todos los partidos políticos, y lo político es otra cosa, ¿no? Que es el trabajo colectivo con las comunidades, con los varones de a pie, con la gente que vive una realidad muy diferente a la que vive la jerarquía política de este país, ¿no? Yo honestamente del gobierno no espero nada. Aquí en Culiacán, Sinaloa, tanto Cipina como Mis Mujeres se han cansado de ignorar los proyectos que como colectiva hemos desarrollado para atacar las violencias de género en las escuelas públicas. Simplemente nos quedamos esperando que nos hablaran, a pesar de que estuvimos insistiendo, insistiendo, ¿no? Yo más bien veo que de parte de la gente, de las comunidades, sí puede haber, debería haber una mayor visibilización del problema en varones, ¿no? Dejar de pensar, como ya mencionábamos, que el tema de las violencias de género es un tema que solamente le atañe a las mujeres o a las feministas, y que se empiece a hablar más de cómo los varones tenemos que dejar de ser perpetradores, ¿no? Ese sería, digamos, un primer punto, ¿no? Y nosotros los varones que ya estamos trabajando, pues, a reforzar el compromiso. O sea, la lucha es algo interminable, pues. O sea, no se va a acabar el patriarcado mañana porque haya 2 o 3 colectivos haciendo círculos o terapia grupal en algunas partes del país, ¿no? Esto tiene que ir a mayor escala, y por eso los varones, los círculos de masculinidades y los círculos de varones tienen que formar una red, una primera red, me atrevo a pensar, que habría en el país, ¿no? Donde se compartan experiencias y donde se amplíe la difusión del trabajo en masculinidades, y se elabore una mínima agenda para la intervención sistemática de los espacios públicos, ¿no? Entendemos que ahorita el problema de salir a la calle es un tema casi de echarse un volado, pero esto no puede detenerse, pues. Tenemos que seguir generando más espacios, hacer más eventos, hacer mayor difusión, pero siempre entendiendo el problema desde su complejidad, ¿no? Decía la antropóloga guatemalteca Aura Cumes, ¿no? El capitalismo, colonialismo y patriarcado no se pueden entrar por separado, ¿no? Entonces, dependiendo los contextos, dependiendo la realidad de cada grupo, se tienen que entender esta complejidad, y se tiene que abrazar el conocimiento de otras colectivas, de otros colectivos que están luchando en sus propias trincheras, ¿no? De manera que estas luchas converjan, ¿no? Entonces, yo más bien le apuesto a seguir fortaleciendo las colectivas y los colectivos, ampliando el diálogo con los feminismos. Nos hace falta mucho dialogar con las compañeras feministas, y buscarlas, de modo. O sea, entendemos que ellas tienen su propia agenda, y nosotros tenemos esa responsabilidad histórica de buscar tender esos diálogos para seguir, ¿no? Renovando nuestras experiencias, la esperanza también, porque a veces sí cunde la desesperanza, ¿no? Ante esta realidad tan caótica, tan difícil de lidiar, y abrazarnos mutuamente, o sea, tender esos lazos para seguir acuerpándonos y seguir creciendo en este camino. Eso es lo que yo creo. Muy bien, Balan, pues la verdad es que eh, pues coincido totalmente, más que una agenda. Al final de cuentas, como bien dices, eh, crear
transformar y generar ciudadanía, precisamente creo que viene, ¿no? Más bien como tiene y va a venir de la sociedad civil, no de lo que a cuentagotas nos den las estructuras, digo, tienen que garantizar esos derechos y tienen que garantizar, ¿no? El hecho que podamos perseguir, ¿no? Esta transformación de la ciudadanía, pero una ciudadanía, digamos, activa, pues esta ciudadanía que se cuestiona, es una ciudadanía que totalmente asume como propia agendas, ¿no? Y una de esas agendas, pues sí, se me hace súper necesaria, es el hecho de tomar esta responsabilidad y más, ¿no? El caso, bueno, en el caso de los varones específicos, pues es frente a esa violencia que generamos, esa violencia que toleramos, que no denunciamos, ¿no? Y de la cual creo que nos hemos beneficiado todos en algún momento, ¿no? De nuestras vidas, digo, tomando en cuenta precisamente esto que hemos dicho en la práctica de hoy, ¿no? O sea, el simplemente hecho de no denunciar o no posicionarse ya es tomar ventaja, ¿no? De estos círculos de la violencia. Y pues bueno, la verdad es que ha sido muy grato platicar contigo, fue una plática creo que muy, pero muy auspiciosa. Y no sé si para tengas algún mensaje para nuestras amigas y amigos del Facebook, de nuestro canal de YouTube. Y pues bueno, ¿no? También donde podemos, las personas de Sinaloa, cómo se pueden acercar al círculo. No sé si nos puedes dar información. Sí, pues bueno, la colectiva, primero que nada, gracias, ¿no? Por la invitación. Yo encantado de participar y comunicar las pocas ideas y experiencias que he tenido. La colectiva tiene una página en Facebook que se llama Reflexiones desde el Activismo. Ahí es donde publicamos los eventos que vamos desarrollando. Vamos a estar dando un curso para la gente de Guasave en Sinaloa pronto. Todavía no tenemos fechas, de manera virtual, claro, por el tema de la pandemia. Y pues insistir, ¿no? Es muy fácil, es relativamente fácil tomar postura. Lo que hace falta es la voluntad, ¿no? Y ahí es donde nos está fallando a los varones, tener esa voluntad de confrontarnos mutuamente. Finalmente siempre, y eso es un trabajo que las feministas nos han heredado, el varón siempre le va a escuchar más al varón, ¿no? Porque es la autoridad, es el par con el que nos medimos. Entonces, si nosotros nos, confrontamos a esos varones, les señalamos ese tipo de violencias por muy mínima, ¿no? Desde un piropo, desde compartir un pack, desde acosar con la mirada o estar acosando ya con el uso de la fuerza. Si no confrontamos eso, finalmente, como tú dices, terminamos siendo cómplices y el tema de varón en deconstrucción se queda así como una utopía inalcanzable, ¿no? Entonces, pues nada más en eso, insistir en que se tienen que hacer más espacios como este, como agradezco que se esté abriendo este espacio desde tu trinchera y seguirlos multiplicando porque hay mucho que hacer. El país es muy grande, es muy amplio y apenas hay un puñado de colectivos de varones que están haciendo algo, ¿no? Entonces se tiene que llevar este mensaje a todos los rincones. Muchas gracias, Balam. La verdad, un privilegio, un gustazo y pues nos estamos encontrando en este trabajo y pues bueno, esperemos que nos veamos de nuevo, de nueva cuenta pronto. Sí, gracias, Eduardo, que estés Gracias a bien. ti, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias. Bye bye.